Bienvenidos a otro capítulo de los seminarios sobre traumatología bucomaxilofacial. En este caso abordaremos lo que es el trauma del tercio medio facial. Como vimos en los capítulos anteriores, el trauma en general y el del tercio medio en particular tiene una preponderancia sobre el sexo masculino muy marcada. Aquí vemos en la imagen superior 6 casos, de los cuales 5 corresponden al sexo masculino. A nivel internacional, la estadística del tercio medio representa el 75% para los hombres, mientras que en nuestra casuística el 83% afecta al sexo masculino y el restante 17% al femenino en lo que se refiere al tercio medio. Pero todos estos casos, si analizamos cuál es el trazo de fractura más superior que presenta, los podemos englobar dentro de lo que es una fractura de tipo Lefort 1, 2 o 3 según la clasificación de Lefort. René Lefort hizo en el año 1901 una clasificación en la cual tomó los cráneos, los tiraba contra el piso y en un impacto de baja energía analizaba de todos los múltiples trazos que se presentaba cuál era el más superior y en función de eso determinó la clasificación. La fractura tipo Lefort 1 o fractura de Green es una fractura horizontal del maxilar que deja un fragmento libre formado por lo que es el paladar y la apófisis alveolar. Lefort 2 o fractura piramidal se extiende desde la raíz nasal, la base medial de la órbita, el reborde infraorbitario, canal y agujero infraorbitario, extendiéndose inferiormente a través de la pared anterior del maxilar superior hacia atrás, bajo el herbotante cigomático y la apófisis trigoides. La pared lateral de la órbita se encuentra intacta. La Lefort tipo 3 o disyunción craneofacial es una fractura horizontal que tiene un trazo entre la unión del tercio medio y el tercio superior, de forma que el tercio medio facial está separado de lo que es la base del cráneo. La clasificación de Lefort es una clasificación sencilla y con buen sentido didáctico, por eso es la más utilizada hoy en día. Si bien tiene algunos inconvenientes, como por ejemplo que en la actualidad todos los traumatismos son de alta energía o en su gran mayoría, lo cual genera una conminución de fragmentos que no están analizados o descritos en la clasificación de Lefort. También es importante tener en cuenta que las fracturas son en su gran mayoría simétricas, con un gran número de fragmentos que son mayor o menormente desplazados y que no pueden sistematizarse por la simple clasificación de Lefort. Y también tenemos que tener en cuenta que la clasificación de Lefort, si bien resaltamos que fue realizada en el año 1901, es una clasificación que no contempla una pauta terapéutica o un plan de tratamiento, ni tampoco así tiene en cuenta lo que es la oclusión del paciente. Manson hizo una clasificación de las fracturas del maxilar superior de acuerdo al grado de conminución y desplazamiento que éstas presentaban, y las separó en fracturas de Lefort, de baja, mediana y alta energía, y fracturas dentololares de baja, mediana y alta energía. La fractura de Lefort de baja energía incluye fracturas incompletas a nivel de Lefort 1, con hundimiento o fisuras de la pared posterior y medial del seno maxilar e integridad de la pared anterior y apófisis trigoides. Hay maloclusión en todos los casos, pero no hay inestabilidad del tercio medio. Las fracturas de Lefort de mediana energía van a aparecer con líneas de fractura en la pared anterior y posterior y en la apófisis trigoides. Si el impacto que recibe el paciente en esta mediana energía es frontal, se produce una fractura de tipo Lefort 2 con o sin conminución del paladar. Pero si el impacto es lateral, se produce una fractura cigomática que puede estar acompañada por una fractura de tipo Lefort 2 o de un lado Lefort 1 y del otro Lefort 2. La fractura de Lefort de alta energía genera una conminución importante con desplazamiento de los fragmentos y vamos a ver que en la imagen del centro de la pantalla, que es una tomografía que le he hecho a mano los trazos de las posibles fracturas, me extiendo hacia el tercio medio y el tercio superior. ¿Por qué? Porque generalmente en la fractura de tipo Lefort por un trauma de alta energía no se limita a lo que es el tercio medio, sino también que incluye el tercio superior. Por eso es tan frecuente pacientes que digamos que tienen fractura del tercio medio y superior concomitante con lo que corresponde a un traumatismo craneoencefálico asociado. Las fracturas dentololares de baja energía son fracturas simples de la apófisis alveolar que pueden estar o no asociadas a una fractura de tipo Lefort. Aquí vemos una fractura dentoalveolar en el maxilar superior, donde tenemos una fractura horizontal de la pieza 11, una ligera extrusión de la pieza 21 y se realiza la reducción manual y la contención por medio de arcos y alambres. Pasadas las 4 semanas se retiran y se resuelve el problema.
Las fracturas dento-alveolares de mediana energía se presentan siempre asociadas a una LEFOR e incluyen fracturas sagitales. Las fracturas dento-alveolares de alta energía son aquellas que afectan el paladar en el sentido transversal y sagital, determinando 4 fragmentos, siendo uno de ellos la tuberosidad del maxilar. Aquí vemos una tomografía que seleccioné para graficar una fractura tipo LEFOR 1. A la derecha de ustedes pueden ver lo que es el trazado en un cráneo dibujado en rojo, y a la izquierda pueden ver justamente en la tomografía sobre la izquierda del paciente una fractura característica de tipo LEFOR 1 que va desde la escotadura piriforme hacia distal, mientras que en el lado derecho del paciente es un poquito más elevada, pero grafica muy bien lo que sería una LEFOR tipo 1. La fractura del LEFOR 1 vamos a ver que provoca un contacto prematuro molar porque el maxilar está retruido y ligeramente rotado. Da una sensación de una pseudo clase 3 con mordida cruzada. Hay una equimosis vestibular y palatina. Hay una palpación de los resaltes óseos, sobre todo a nivel de los pilares maxilomalares. Hay movilidad de la arcada superior con respecto al hueso malar y la pirámide nasal que permanecen inmóviles. Aparece el signo de Guerin, que es a la palpación un dolor exquisito en la zona de la apófisis trigoides. Aquí les comparto una tomografía de un paciente que, si observamos en detalle y comparamos la tomografía con la imagen de la derecha, el gráfico donde hacemos el trazo de dónde discurriría una fractura tipo LEFOR 2, vemos que se asemeja muchísimo, puesto que sale de lo que es la raíz nasal y desciende en forma bilateral sobre lo que es el reborde infraorbitario y lo que representa la pared anterior del maxilar superior. En la fractura tipo LEFOR 2 vamos a ver una equimosis periorbitaria, vamos a ver también equimosis vestibular y palatina, edema facial muy importante, puede haber una disminución o una pérdida de la sensibilidad del nervio infraorbitario o también llamado suborbitario. Hay un signo de escalón óseo muy marcado a nivel glabelar del reborde infraorbitario y la zona del pilar maxilomalar. Todo el tercio medio facial va a estar con una ligera retrusión, una maloclusión de tipo clase 3 se va a evidenciar en todos estos tipos de fractura, tanto en la 1, la 2 como en la 3, y hay una movilidad nasopalatina con respecto a la base del cráneo y malar que obviamente va a aparecer inmóvil. Aquí vemos la tomografía de un paciente con una fractura de tipo LEFOR 3. A la derecha vemos la característica de los gráficos donde se marca el trazo habitual de fractura, por lo menos el descrito por René Lefort, pero cuando vemos la tomografía a la izquierda del monitor podemos observar muy claramente cómo se aprecia que está involucrado todo el tercio superior, lo que hablaba en el comienzo de la presentación. Es muy difícil que una fractura del tercio medio de alta energía, las fracturas se limiten únicamente al tercio medio, también involucran el tercio superior con las manifestaciones clínicas que estamos viendo. Desde el punto de vista de lo que vamos a encontrar en estos pacientes es una retrusión del maxilar superior con contacto prematuro en los molares y mordida abierta anterior. Hay edema, hemorragia y trismus generalmente, con dolor y epístasis en el paciente. Un edema muy marcado, hay una equimosis periorbitaria y al pasar una palpación suave sobre los párpados vemos que presentan un enfisema, tanto superior como inferior lo pueden observar. Recordemos que en estos pacientes que tienen una disyunción craniofacial, una fractura tipo LEFOR 3, jamás se hace una intubación nasotraqueal, siempre se hace orotraqueal o una cricotirotomía como vimos en los seminarios anteriores. Este paciente que tiene un aplanamiento del rostro por este gran impacto en el sector anterior, vulgarmente se dice que tiene una cara de plato por el hundimiento que tiene, va a presentar una dimensión facial vertical y transversal aumentada, visualmente va a parecer que tuviera un retroceso de toda la cara, a pesar de que va a tener un marcado edema y equimosis conjuntival bipalpebral. En la arcada dentaria se encuentra, como en todos los casos, una pseudo clase 3 y vamos a ver que hay una movilidad de todo el tercio medio nasal y cigomático en relación al cráneo que permanece fijo y obviamente hay una alteración de los nervios sensitivos como lo tenemos en la fractura de tipo LEFOR 2 y LEFOR 3 también lo tiene. Todos estos pacientes, cuando son tratados ante la urgencia, tenemos que seguir el triage que vimos en el primer seminario de traumatología, donde decíamos que lo primero es asegurar la vía aérea y la fijación cervical del paciente. Hay que mantener la respiración y la circulación cohibiendo las hemorragias que pueden estar presentes. Rápidamente hacer una evaluación del estado neurológico del paciente aplicando la escala de coma de Glasgow y lo que es importante tener en cuenta
que hay que tratar de quitar la indumentaria de la ropa al paciente cortándolas y permitiendo que se cubra el cuerpo después de su exploración con mantas secas y tibias para evitar el shock hipotérmico. Todo esto y mucho más lo hemos desarrollado en el primer seminario y también están los cursos de ATLS. Cuando hablamos de un paciente con traumatismo del tercio medio facial y el plan terapéutico que vamos a implementar, tenemos que tener en cuenta lo que es el objetivo general, que es la restitución ad integrum morfológica y funcional que debería ser conseguida mediante un tratamiento único y definitivo de todas las lesiones que involucran al paciente. Los objetivos específicos son restablecer la dimensión vertical y transversal de la cara, la proyección facial anterior, la oclusión dental para que le dé estabilidad a toda esta reconstrucción, también la proyección nasal para esa plenitud facial que tenemos que lograr en el paciente, la integridad de las órbitas, reconstruyendo lo que son los pilares y los cerbotantes, por supuesto, en el tercio medio, y en lo posible, cuando se puede, recuperar lo que son las funciones sensoriales del paciente, que son muy difíciles, como mencionamos anteriormente. En lo que se refiere al momento oportuno para la intervención, las fracturas del tercio medio generalmente se deben de resolver entre el tercer y el sexto día. Es importante tener en cuenta que dijimos al comienzo de las presentaciones de trauma que la presencia del cirujano bucomaxilofacial ante el trauma agudo tiene como finalidad básicamente mantener la vía aérea permeable ante la obstrucción que se puede presentar con algún cuerpo extraño, fracturas dentoalveolares, fragmentos de estructuras dentarias, etc., y cohibir las hemorragias a nivel de lo que es no solo la región intraoral, sino a nivel cervical. Pero lo que es ideal en las fracturas del tercio medio, a diferencia del tercio inferior, como veremos más adelante, estos pacientes, si se estabilizan hasta el tercer o sexto día y recién allí se los interviene, nos permite hacer una evaluación neurológica y mantenerlo al paciente en condiciones mucho más estables, totalmente explorado. Se pueden pedir desde el momento en que se recibe el paciente, se lo palpa y se lo estudia, los métodos diagnósticos por imágenes que sean necesarios. De hecho, es importante, estos pacientes muchos tienen trauma cráneoencefálico asociado, como dijimos en la fractura del tercio medio, cuando son de alta energía y producen una disyunción craneofacial. Entonces, en estos casos se puede hacer una evaluación neurológica, a ver si no hay ningún hematoma, algún edema tardío a nivel cerebral. Y por supuesto lo que permite es armar el equipo interdisciplinario o multidisciplinario con el tiempo suficiente, puesto que muchas veces intervienen junto con nosotros, con los maxilofaciales, el neurocirujano, el cirujano oftalmólogo cuando hay que hacer exéresis del globo ocular. Y también lo que nos permite también es darnos un tiempo para contar en aquellos lugares donde no se los posee con el sistema de osteosíntesis necesario para resolver este problema. Y por supuesto, todo este tiempo y toda esta organización también favorece al paciente para ir yugulando los edemas, disminuyendo esa inflamación que presenta postraumatismo. Las vías de abordaje pueden ser en el vestibular superior, en fondo surco vestibular, como vemos en estas imágenes. Pueden ser en cola de ceja, siempre en forma radial desde el tragus. Recordemos que la disposición del nervio facial es como si fuera mi mano abierta, por eso la importancia de las incisiones que no son horizontales, sino son ligeramente oblicuas dirigidas hacia el tragus. También puede ser por vía subpalpebral, palpebral o, como a mí me gusta mucho, transconjuntival, que no deja ninguna secuela del punto de vista estético funcional. Para tratar las fracturas del arco cigomático se puede hacer un abordaje percutáneo, un abordaje intraoral como estamos viendo en las imágenes, o un abordaje coronal cuando vamos a colocar la placa de titanio. Pero como vemos en los casos superiores, tanto el abordaje temporal como el abordaje intraoral permiten posicionar el arco cigomático que no tiene tracciones musculares y basta con un tutor externo que lo estabilice con una sutura percutánea para que se consolide en esa posición. También los abordajes pueden ser a través de las heridas, pero como digo siempre, las heridas propone y el cirujano dispone. No es recomendable hacer los abordajes por estos planos porque muchas veces con la divulsión de los tejidos se pueden lesionar estructuras que no hayan sido lesionadas por el mismo trauma. En todos los casos el principio es restablecer la arquitectura tridimensional reconstruyendo lo que son los sorbotantes óseos verticales y horizontales como dijimos al comienzo. La osteosíntesis con placa ha brindado una posibilidad de reconstrucción muy importante, trabajando en el tercio inferior, que es el primero que se reconstruye cuando están afectados todos los tercios o tercio medio inferior, con placas de 2,0 o mayor diámetro. Tercio medio se hace con placas de sistema 1.5 a 2.0 y tercio superior 1.5 o menor diámetro. Las fracturas de baja energía tienen reducción cerrada con bloqueo intermaxilar de 4 a 6 semanas. Las fracturas de mediana y alta energía requieren abordajes múltiples. En primer lugar, se hace la fijación de la apófisis palatina utilizando como patrón siempre la mandíbula.
En el caso de que sea necesario, se puede colocar una placa palatina para estabilizar el maxilar superior después de haber reconstituido lo que es el maxilar inferior. La fijación rígida del paladar aumenta la estabilidad del resto de las reducciones, restableciendo el ancho del arco dentario superior y evita la rotación de los fragmentos dentololares, lo cual generaría contactos prematuros e inestabilidad oclusal. Posteriormente se realiza la osteosíntesis, la escotura piriforme y los orbotantes maxilares anteriores y laterales. Y finalmente lo que vamos a abordar va a ser el arco cigomático, que nos va a asegurar la proyección adecuada de todo el esqueleto facial y el diámetro transversal de la cara. Hasta aquí hemos desarrollado lo que son las fracturas del tercio medio. En el próximo capítulo comenzaremos con el tercio inferior de la cara.